¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen estar destinados a un propósito superior mientras otros siguen un camino común? Jesús dijo en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este versículo nos revela una verdad profunda. Los elegidos de Dios no encajan en los sistemas de este mundo porque han sido llamados a algo más grande. Hoy exploraremos la razón por la que los verdaderos hijos de Dios no se conforman con trabajos comunes y cómo la Biblia explica esta realidad. Si alguna vez has sentido que no perteneces a lo ordinario, este mensaje puede ser la respuesta que estabas esperando. ¿Estás listo para descubrir el propósito que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios ha apartado a ciertos hombres y mujeres para propósitos que trascienden la lógica del mundo. Mientras la mayoría sigue un camino predecible, limitado por la seguridad de un empleo, los elegidos sienten en lo más profundo de su ser que hay algo más, una inquietud que no los deja conformarse. No es una simple insatisfacción, es una voz interna que susurra constantemente: fuiste creado para algo más grande. Esta sensación no es casualidad, es una confirmación de que Dios tiene un llamado especial para ellos, uno que no encaja dentro de las estructuras convencionales del mundo. Jeremías 29:11 nos revela: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando Dios te elige, no te destina a una vida ordinaria. Te aparta para un propósito mayor, uno que rompe con la mentalidad de dependencia en lo material y te introduce en una dimensión donde la fe es tu verdadera fuente de provisión. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia nunca fueron llamados a trabajos comunes. No siguieron el patrón de conseguir una estabilidad mundana, acumular riquezas y retirarse cómodamente. En cambio, fueron llamados a dejar lo conocido y lanzarse a lo desconocido. Abraham era un hombre establecido en su tierra, rodeado de la seguridad de su linaje y posesiones. Pero Dios lo llamó a salir sin siquiera decirle hacia dónde iba. En Génesis 12:1-2 leemos: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Dios nunca prometió estabilidad humana, sino propósito divino. Aquellos que son elegidos sienten ese mismo llamado, una urgencia interna que les impide conformarse con lo común, porque han sido diseñados para lo extraordinario. El mundo enseña que una persona debe estudiar, conseguir un buen empleo, trabajar duro, ahorrar dinero y vivir dentro de los límites de un salario fijo. Pero la mentalidad del reino es completamente diferente. Dios nunca diseñó a sus hijos para depender de un sistema que Él mismo no estableció. Jesús mismo vivió esta realidad. Creció en un hogar donde su padre terrenal, José, era carpintero y sin duda aprendió el oficio. Sin embargo, su propósito iba mucho más allá de construir muebles. Su verdadera misión comenzó cuando dejó atrás esa ocupación terrenal para cumplir el llamado divino. En Lucas 2:49, cuando María y José lo buscan preocupados, Jesús responde con una declaración que lo define todo. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta es la realidad de los elegidos. No pueden quedarse atrapados en lo que el mundo llama estabilidad, porque hay una misión celestial esperando ser cumplida. Muchos creyentes sienten que sus trabajos los asfixian, que la rutina diaria consume su energía y los aleja de lo que realmente quieren hacer. No se trata de pereza o inconformidad, sino de una desconexión entre lo que hacen y lo que Dios ha depositado en ellos. Si constantemente te preguntas: ¿esto es todo? ¿Realmente fui creado solo para trabajar, pagar cuentas y repetir el ciclo hasta morir? Es probable que estés experimentando el llamado a salir de lo común. La historia de Moisés es un ejemplo perfecto. Fue criado en la opulencia del palacio de Faraón, educado en la sabiduría egipcia y con un futuro asegurado dentro del gobierno. Pero Dios no lo llamó a ser un funcionario más, sino a liberar a su pueblo. Moisés pudo haberse conformado con su posición,
pero dentro de él había un fuego que no podía ignorar. Hechos 7:23 dice: cuando cumplió 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ese impulso no fue una simple curiosidad, sino el Espíritu de Dios despertándolo a su verdadera misión. Y cuando intentó tomar el asunto en sus propias manos y fracasó, Dios lo llevó al desierto para moldearlo y enseñarle que su destino no estaba en una estructura humana, sino en la obediencia al plan divino. La clave para entender por qué los elegidos no encajan en trabajos comunes es reconocer que fueron diseñados para operar bajo un sistema diferente. Mientras el mundo confía en la seguridad de un sueldo, los elegidos confían en la provisión sobrenatural de Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio instrucciones claras en Mateo 10:9-10. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es digno de su sustento. Esta no es una invitación a la irresponsabilidad, sino un llamado a depender de la provisión de Dios en lugar de un sistema mundano. Cuando Dios llama a alguien, Él mismo se encarga de proveer. Pedro era pescador, una ocupación estable para su época, pero cuando Jesús le dijo: ven y sígueme, y te haré pescador de hombres, Mateo 4:19, Pedro dejó su barca sin dudar. No preguntó por un contrato ni exigió seguridad financiera. Sabía en su espíritu que lo que Jesús le ofrecía era mayor que cualquier ingreso terrenal. Las personas que son llamadas por Dios para algo más grande experimentan momentos de profunda crisis en sus trabajos. Sienten que no pueden continuar, que su espíritu se marchita cada día que pasa en un empleo que no resuena con su propósito. Esto no significa que todos deban renunciar de inmediato, pero sí que deben comenzar a buscar señales de hacia dónde Dios los está guiando. La historia de Eliseo es un ejemplo perfecto. Era un hombre de trabajo, arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, cuando Elías lo llamó. Vino Reyes 19:19. Nos dice que pasó Elías junto a él y echó sobre él su manto. Eliseo entendió de inmediato lo que significaba y dejó todo para seguirlo. No hizo cálculos financieros, no preguntó cuánto iba a ganar, ni cuánto duraría la misión. Simplemente respondió al llamado porque sabía que su destino no estaba detrás de un arado, sino en la obra de Dios. El mundo siempre intentará convencerte de que necesitas estabilidad antes de seguir a Dios, que primero debes asegurar tus finanzas, establecer tu carrera y después pensar en el propósito. Pero la Biblia enseña lo contrario. Dios llama primero y cuando respondes, Él se encarga del resto. La viuda de Sarepta tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, pero cuando obedeció la palabra de Elías y le dio de comer primero, Dios multiplicó sus provisiones. Primero Reyes 17:13-16. La provisión nunca es el problema. La verdadera batalla está en nuestra fe. Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Cuando entiendes esto, dejas de ver los trabajos comunes como tu única opción y comienzas a verlos como un trampolín hacia el propósito real que Dios tiene para ti. Ser elegido significa vivir en un nivel de fe que el mundo no comprende. Significa renunciar a la seguridad del sistema humano y confiar en la dirección divina. Significa que, aunque todo parezca incierto, Dios ya tiene preparado el camino. Como Jesús dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La verdadera vida comienza cuando decides dejar de lado el temor y abrazar el llamado que Dios tiene para ti. El sistema del mundo ha sido diseñado para mantener a las personas atrapadas en un ciclo de dependencia, donde el éxito se mide por la estabilidad financiera y la conformidad con un esquema preestablecido. Sin embargo, los elegidos de Dios no pueden encajar en este molde, porque su propósito no proviene de la estructura humana, sino de la voluntad divina. Romanos 12:2 lo deja claro: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra clave aquí es transformación.
Mientras el mundo insiste en que un trabajo estable es la meta, Dios llama a los suyos a una vida de propósito, donde la dependencia no está en un salario, sino en la provisión divina. La diferencia entre el sistema del mundo y el llamado de Dios es evidente en toda la Escritura. En Egipto, los hebreos eran esclavos, sometidos a un sistema que los controlaba y limitaba su potencial. A pesar de que algunos llegaron a acostumbrarse a esa vida, Dios tenía un plan mayor: sacarlos de la esclavitud para hacer de ellos una nación escogida. Pero no todos estaban listos para ese cambio. Cuando enfrentaron las primeras dificultades en el desierto, muchos querían regresar a Egipto, porque al menos allí tenían comida asegurada. Números 11, 4, 6 relata su queja: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Aquí se revela la mentalidad de esclavitud, esa que prefiere la comodidad de un sistema mundano antes que la libertad que Dios ofrece. Esta es la misma lucha que enfrentan aquellos que han sido llamados a salir de trabajos comunes. La seguridad de un ingreso fijo puede parecer atractiva, pero cuando Dios llama, no lo hace para que sus hijos dependan de las estructuras terrenales. Él quiere que aprendan a depender de Él. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 31, 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el principio fundamental que rige la vida de los elegidos. Cuando Dios es la prioridad, la provisión llega sin necesidad de someterse al sistema del mundo. El faraón se benefició de la esclavitud de los hebreos, porque su sistema se sostenía sobre su trabajo. De la misma manera, los sistemas modernos dependen de que las personas se mantengan dentro de un ciclo predecible de producción y consumo. Pero Dios no diseñó a sus hijos para ser engranajes de una maquinaria terrenal, sino para cumplir un propósito celestial. Moisés entendió esto cuando dejó el palacio de Egipto. Pudo haberse quedado en una posición de poder, con todos los beneficios de la corte real, pero su verdadera identidad no estaba en la estructura de Egipto, sino en el plan de Dios. Hebreos 11, 24, 26 lo explica. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. La clave está en la mirada. Los que han sido llamados por Dios no pueden enfocarse en las recompensas inmediatas del mundo, sino en la recompensa eterna. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les ofreció seguridad financiera ni estabilidad laboral. No les prometió riquezas ni comodidades. Les hizo un llamado radical: sígueme, y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores, un trabajo honrado y estable en su época, pero cuando Jesús pasó junto a ellos y los llamó, dejaron todo de inmediato. No hicieron cálculos, no pidieron explicaciones. Lucas 5:11 lo resume en una frase poderosa: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es el distintivo de los elegidos. No necesitan garantías humanas porque confían en la palabra de Dios. El joven rico es el ejemplo contrario. Aunque cumplía con los mandamientos y deseaba seguir a Jesús, su apego a las riquezas lo detuvo. Marcos 10, 21, 22 describe el momento clave. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí se ve la diferencia
entre los que están dispuestos a dejarlo todo por Dios y los que no pueden soltar lo que el mundo les ha dado. Dios no quiere que sus hijos se aferren a trabajos que los alejan de su propósito. Pablo lo expresa con claridad en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. El mundo se mueve por lo que se ve, por contratos, cifras, balances y estabilidad aparente. Pero los que han sido llamados por Dios caminan por fe, confiando en que su provisión siempre estará presente. El sistema terrenal no está diseñado para quienes han sido llamados a vivir por fe. Todo en el mundo está estructurado para que las personas dependan de su propio esfuerzo, de sus méritos, de su capacidad de generar ingresos. Pero la vida de los elegidos no se basa en la autosuficiencia, sino en la dependencia de Dios. Por eso, a lo largo de la historia bíblica, Dios se encargó de sustentar a quienes dejaron el sistema del mundo para seguir su llamado. Elías fue alimentado por cuervos en el arroyo de Querit, porque no había sistema humano que pudiera sostenerlo. Vino Reyes 17:6 lo narra así: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No hubo salario, no hubo jefe, solo la provisión divina asegurando su sustento. La fe de los elegidos no puede depender de un ingreso fijo, sino de la certeza de que Dios es fiel. La viuda de Sarepta tenía solo un poco de harina y aceite, pero cuando obedeció la palabra de Dios dada a través de Elías, su provisión no se agotó. Primero Reyes 17:16 confirma: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este es el principio que rige la vida de los elegidos. No viven limitados por lo que el mundo dice que es posible, sino por lo que Dios ha prometido. Quienes han sido llamados por Dios experimentan un proceso donde deben elegir entre la seguridad del mundo y la confianza en el plan divino. Algunos resisten, aferrándose a lo que conocen, mientras que otros, como Abraham, Moisés y los discípulos, deciden dar el paso de fe. La diferencia entre los que entran en su propósito y los que se quedan atrapados en trabajos comunes es la disposición a confiar en Dios. Isaías 41:10 es un recordatorio constante: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El sistema del mundo nunca podrá sostener a los elegidos, porque fueron diseñados para operar bajo un principio diferente. No dependen de lo que ven, sino de lo que Dios ha hablado. No siguen la lógica del mundo, sino la voz del Espíritu. No buscan estabilidad terrenal, sino cumplir el propósito eterno para el cual fueron llamados. Los elegidos de Dios no pueden conformarse con lo que el mundo llama seguridad, porque han sido equipados con talentos y dones que los apartan del molde común. Cuando Dios llama a alguien, no lo deja vacío ni indefenso, sino que lo llena de habilidades específicas para cumplir su propósito. Desde el principio, Él ha depositado en cada uno capacidades que no son casualidad ni coincidencia, sino herramientas divinas diseñadas para ser usadas en su plan. Mateo 25:14-30 ilustra este principio en la parábola de los talentos. El Señor confió a cada siervo una cantidad específica de talentos según su capacidad, esperando que los multiplicaran. 2 de ellos entendieron la responsabilidad que se les había dado y actuaron en consecuencia, pero el tercero escondió su talento por miedo. La respuesta del Señor fue contundente: siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Este pasaje revela que Dios no da talentos para que sean desperdiciados o enterrados bajo la rutina de un trabajo sin propósito. Él espera que sean utilizados, que crezcan y que den fruto para su gloria. Los que han sido llamados por Dios no pueden sentirse en paz viviendo una vida que no les permite desarrollar aquello que Él ha puesto dentro de ellos. El sistema del mundo no fomenta el crecimiento espiritual ni la manifestación de los dones divinos. Su enfoque es la productividad material, no el impacto eterno. Es por eso que muchos sienten que sus trabajos los sofocan, como si estuvieran usando sus fuerzas
en una labor que no les pertenece. La Escritura deja claro que cada persona ha sido diseñada con un propósito específico. Efesios 2:10 lo confirma. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que los talentos de cada uno no son aleatorios, sino parte de un plan maestro que fue establecido antes de su nacimiento. Cuando Dios llama a alguien, lo equipa con lo necesario para cumplir su misión. Moisés, aunque se consideraba torpe de palabra, fue respaldado con señales y milagros. Jeremías, a pesar de su juventud, fue ungido como profeta a las naciones. David, siendo solo un pastor de ovejas, tenía dentro de sí el corazón de un rey. Ninguno de ellos parecía calificado a los ojos del mundo, pero Dios no elige según los estándares humanos, sino según su propósito. 1 Corintios 1:27 dice: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Este principio se mantiene hasta hoy. Muchos sienten que no tienen los recursos para seguir el llamado de Dios y se aferran a trabajos comunes por temor a la incertidumbre. Pero la Escritura muestra que aquellos que se atreven a dar el paso de fe ven cómo Dios se encarga de proveer lo necesario. Elías fue alimentado por cuervos en el arroyo de Querit. La viuda de Sarepta vio multiplicarse su harina y su aceite. Pedro halló una moneda en la boca de un pez para pagar los impuestos. Cuando Dios llama, Él mismo provee. Su respaldo es una garantía absoluta para aquellos que confían en Él. Filipenses 4:19 lo afirma. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quienes han sido llamados a algo más grande no pueden conformarse con una vida limitada por la estabilidad terrenal. Sus talentos claman por ser utilizados en el propósito correcto. Cuando Jesús pasó junto a Mateo, un recaudador de impuestos con una vida financieramente estable, le dijo: sígueme. Mateo 9:9 relata su reacción inmediata: y se levantó y le siguió. No hubo dudas, no hubo cálculos financieros ni excusas. Mateo entendió que el llamado de Jesús era más valioso que cualquier ingreso material. Este es el patrón que se repite en la vida de los que han sido elegidos. En algún momento deben decidir entre la seguridad que ofrece el mundo y la certeza que solo Dios puede dar. Dios no da talentos sin propósito. Quienes han sido dotados con habilidades creativas, con capacidad de liderazgo, con dones de enseñanza o con una unción especial para ministrar, no fueron diseñados para quedar atrapados en trabajos que no permiten el desarrollo de esas capacidades. La parábola de los talentos deja claro que Dios espera resultados, no excusas. Aquellos que entierran sus dones por miedo a la incertidumbre terminan perdiendo más de lo que creen conservar. Jesús concluye la parábola con una advertencia severa: al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La inacción es peligrosa cuando se trata del propósito de Dios. La Escritura no deja lugar a dudas sobre la importancia de usar los dones de manera correcta. Proverbios 18:16 declara: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Los talentos no fueron dados solo para el beneficio personal, sino para abrir puertas y llevar a la persona al lugar donde Dios quiere que esté. Cuando son utilizados conforme a su voluntad, Él se encarga de llevarlos más lejos de lo que cualquier empleo terrenal podría lograr. Muchos se quedan atrapados en trabajos convencionales porque creen que sus talentos no son suficientes para sostenerlos. Sin embargo, la palabra enseña que cuando los dones se ponen en las manos de Dios, Él los multiplica. Moisés solo tenía una vara, pero con ella abrió el mar. La viuda solo tenía un poco de aceite, pero con él llenó muchas vasijas. Un muchacho solo tenía 5 panes y 2 peces, pero Jesús los usó para alimentar a miles. No se trata de cuánto tiene alguien en sus manos, sino de cuánto está dispuesto a entregarle a Dios. La mentalidad del mundo promueve la idea de que un buen trabajo
es aquel que ofrece estabilidad económica, pero Dios define el éxito de manera diferente. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La verdadera prosperidad no viene del esfuerzo humano, sino de caminar en obediencia a la voluntad de Dios. Los elegidos no pueden ignorar el fuego interno que los impulsa a algo más grande. La frustración en un trabajo común no es casualidad, es una señal de que están fuera del propósito para el cual fueron diseñados. Como Jonás, que intentó huir de su llamado y terminó en el vientre de un gran pez, quienes resisten el propósito de Dios eventualmente enfrentarán circunstancias que los llevarán de regreso al camino correcto. Dios no deja que sus elegidos vivan en la mediocridad. Cada talento dado por Dios es una semilla que debe ser plantada y cultivada en el terreno correcto. No puede ser enterrado en el miedo ni sofocado por la rutina. La Escritura enseña que los que usan sus dones para el propósito correcto experimentan multiplicación, mientras que los ignoran enfrentan pérdida. Jesús lo dijo claramente en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad en los talentos entregados es lo que marca la diferencia entre aquellos que cumplen su destino y aquellos que lo dejan pasar. Los que han sido llamados no pueden conformarse con lo que el mundo ofrece. Fueron creados para impactar, para transformar, para manifestar el reino de Dios en la tierra. Su provisión no depende de un sueldo, sino de la fidelidad divina. Sus talentos no fueron dados para ser enterrados, sino para ser multiplicados. La insatisfacción con lo común no es una debilidad, es una señal de que Dios los está llamando a salir del sistema del mundo y entrar en la plenitud de su propósito. El mundo ha creado un sistema basado en la autosuficiencia, donde la seguridad se mide en cifras y la estabilidad depende de un salario fijo. Sin embargo, los elegidos de Dios no pueden vivir bajo esa lógica, porque han sido llamados a operar en una dimensión diferente, una en la que la provisión no proviene de un empleo, sino de la fidelidad de Dios. Jesús enseñó este principio con claridad, desafiando la mentalidad de preocupación por lo material y llamando a sus discípulos a una confianza radical. En Mateo 6:31-33, Él dijo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la clave para los que han sido llamados. No perseguir lo que el mundo persigue, sino enfocarse en lo eterno, confiando en que Dios proveerá cada necesidad en el momento preciso. Desde el principio Dios ha sustentado a los que han respondido a su llamado. Cuando sacó a Israel de Egipto, no los dejó a merced de la escasez. En el desierto, donde no había campos para cosechar ni mercados para comprar, Él mismo se encargó de alimentarlos. Éxodo 16:4 describe este milagro. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. No hubo necesidad de un sistema económico, ni de contratos laborales. Dios, con su poder, hizo descender maná del cielo, demostrando que su provisión no está limitada por las reglas humanas. Sin embargo, muchos en Israel no comprendieron esta verdad. Anhelaban la comida de Egipto, deseaban volver a la aparente seguridad de la esclavitud, porque no sabían cómo depender completamente de Dios. El problema no era la falta de provisión, sino la falta de confianza en el proveedor. Dios no se limita a sostener a sus elegidos, Él los enseña a vivir en fe, a depender de Él en cada paso. Cuando Jesús envió a los 70 discípulos a predicar, les dio instrucciones específicas. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Lucas 10:4. Este mandato parecía ir en contra de toda lógica.
no llevar provisiones, no asegurarse recursos antes de salir, no prever lo necesario, pero en esto radicaba la lección. Dios se encargaría de todo. Al regresar, los discípulos testificaron que no les había faltado nada, porque donde Dios envía, Él provee. El sistema del mundo exige planificación financiera, ahorros, inversiones seguras y estabilidad laboral. Pero cuando Dios llama, no lo hace bajo los términos del mundo. Su llamado demanda fe, demanda la valentía de soltar lo que parece seguro y confiar en lo que no se ve. Los discípulos dejaron sus redes y su fuente de ingreso cuando Jesús los llamó. Mateo dejó su mesa de impuestos sin preocuparse por su futuro financiero. Cada uno de ellos entendió que el verdadero sustento no estaba en un empleo, sino en aquel que lo había llamado. Pedro experimentó esto de manera literal cuando Jesús lo invitó a caminar sobre el agua. En Mateo 14:29 Jesús le dijo: ven. Y Pedro, confiando en esa palabra, salió de la barca. No caminó sobre el agua por su propia capacidad, sino porque su fe estaba en la palabra de Jesús. Cuando los elegidos de Dios intentan aferrarse a la seguridad del mundo, terminan enfrentando la frustración de un sistema que no fue diseñado para ellos. Se sienten fuera de lugar, luchan con la sensación de que están desperdiciando su tiempo en algo que no llena su espíritu. Esta incomodidad no es casualidad, es el Espíritu de Dios inquietándolos, mostrándoles que han sido llamados a depender de Él, no de un salario. Filipenses 4:19 declara: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este no es un principio teórico, es una realidad espiritual. Pero solo los que se atreven a dar el paso de fe lo experimentan en su plenitud. Israel tuvo que aprender esta lección en el desierto. No podían almacenar el maná para el día siguiente, porque Dios quería que confiaran en Él cada mañana. Cuando intentaron guardar provisiones, el maná se echó a perder. Solo cuando confiaron completamente en Dios, vieron su fidelidad diaria. Lo mismo sucede con los que han sido llamados. La provisión de Dios no siempre se manifiesta de manera anticipada, sino en el momento exacto. Aquellos que esperan ver primero el recurso antes de moverse, nunca lo verán. La fe no funciona así. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los elegidos deben comprender que su sustento no depende de un sistema terrenal. Si Dios alimentó a Elías con cuervos y multiplicó el aceite de una viuda, ¿cómo no sostendría a aquellos a quienes ha llamado? La economía de Dios no sigue las reglas del mercado, porque Él no depende de circunstancias humanas. En tiempos de sequía hizo brotar agua de la roca. En tiempos de hambre multiplicó panes y peces. La provisión no está en la lógica, sino en la obediencia. El mundo enseña que se debe trabajar arduamente para garantizar estabilidad financiera, pero la Escritura revela que el verdadero trabajo de los elegidos es confiar y obedecer. Cuando Pedro y los discípulos pescaron toda la noche sin éxito, Jesús les dio una instrucción simple: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Juan 21:6. No cambió su esfuerzo, no cambió su capacidad, solo cambió su dirección bajo la palabra de Jesús. Y en ese instante las redes se llenaron. La provisión llegó no por su habilidad, sino por su obediencia. Dios no deja sin sustento a aquellos que caminan en su voluntad. La Escritura está llena de promesas que aseguran que los justos nunca serán abandonados. Salmos 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta es la herencia de los que confían en Dios. No tienen que temer la falta, porque su provisión es segura. Pero solo los que se atreven a soltar el control y caminar por fe pueden experimentar la plenitud de esta promesa. Los que han sido llamados a algo mayor no pueden seguir buscando estabilidad en el lugar equivocado. No fueron diseñados para encajar en un sistema que no les pertenece. Fueron creados para operar bajo la provisión divina, para caminar en una economía sobrenatural donde la obediencia es la clave y la fe es la moneda de cambio. Quienes han probado esta verdad saben que no hay comparación entre la seguridad ilusoria del mundo y la fidelidad inquebrantable de Dios.
La incomodidad que sienten en trabajos convencionales no es una maldición, es un recordatorio de que han sido diseñados para algo más grande. El sistema del mundo nunca podrá sostener a los elegidos, porque fueron llamados a depender de Dios, no de estructuras humanas. Mientras otros buscan estabilidad en contratos, ahorros y planes de retiro, los que han sido escogidos caminan confiando en que Dios es su fuente. No viven con temor al futuro, porque saben que cada día está en sus manos. No se aferran a la seguridad terrenal, porque han entendido que la verdadera estabilidad solo se encuentra en la voluntad de Dios. Su confianza no está en lo que ven, sino en aquel que los llamó, sabiendo que si Él los ha enviado, Él también se encargará de sustentarlos. Los elegidos de Dios no pueden sentirse en casa en un sistema que no fue diseñado para ellos. Hay algo dentro de ellos que se resiste a la rutina vacía, a la repetición de días que no tienen propósito, a la sensación de estar atrapados en una estructura que no los llena. No es casualidad. La incomodidad en trabajos comunes no es un error ni una fase pasajera, es una señal de que han sido apartados para algo más grande. Moisés no podía conformarse con la vida en el palacio de Faraón, porque su espíritu sabía que su destino no estaba en la comodidad de Egipto, sino en la misión de liberar a su pueblo. Daniel no podía someterse al sistema de Babilonia, porque dentro de él había una identidad que no podía ser borrada, una conexión con Dios que lo hacía diferente. Jesús no podía permanecer en la carpintería de José, porque su llamado trascendía cualquier oficio terrenal. Hay momentos en los que el malestar en un trabajo es más que una simple insatisfacción, es una sacudida divina. Dios interrumpe la rutina, permite que la incomodidad crezca, porque está llamando a salir de lo ordinario. Jonás intentó huir de su propósito, pero Dios lo llevó a un punto donde no pudo seguir resistiéndose. Cuando alguien ha sido escogido para algo mayor, Dios no permitirá que se acomode en lo que no le pertenece. La frustración, la sensación de estar fuera de lugar, la incapacidad de encontrar paz en un trabajo sin propósito son señales de que Dios está empujando hacia una dirección diferente. No todos experimentan esto, porque no todos han sido llamados a una misión especial. Pero aquellos que sienten este fuego dentro de ellos no pueden ignorarlo, porque tarde o temprano la voz de Dios se hace imposible de ignorar. El sistema del mundo está diseñado para mantener a las personas ocupadas, pero no necesariamente avanzando en el propósito de Dios. Muchos pasan años persiguiendo estabilidad y reconocimiento en un trabajo, solo para darse cuenta de que han desperdiciado su vida en algo que nunca los llenó. Jesús preguntó en Mateo 16:26, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La seguridad terrenal es una ilusión cuando se compara con el llamado eterno de Dios. Aquellos que han sido apartados para un propósito divino no pueden sentirse satisfechos con lo que el mundo ofrece, porque dentro de ellos hay un anhelo que solo se sacia al caminar en obediencia a Dios. Cuando Dios llama, el cambio no siempre es inmediato. Hay un proceso, un tiempo de preparación, una temporada en la que la incomodidad crece hasta que la persona está lista para moverse. David fue ungido como rey, pero no tomó el trono de inmediato. Pasó años en el desierto, enfrentando pruebas, siendo moldeado, aprendiendo a depender de Dios en lugar de la estructura de un sistema humano. José recibió un sueño sobre su destino, pero antes de verlo cumplido, pasó por la traición, la esclavitud y la cárcel. La transición entre una vida común y una vida de propósito muchas veces implica un periodo de prueba, donde la fe es puesta a prueba y el carácter es refinado. El problema de muchos es que interpretan la incomodidad como un obstáculo en lugar de una dirección. Ven la insatisfacción como un problema en lugar de una señal. Pero Dios permite estos sentimientos porque sabe que si estuvieran cómodos en lo común, nunca buscarían lo extraordinario. No fue hasta que Moisés vio la opresión de su pueblo que sintió la carga de su propósito. No fue hasta que Nehemías escuchó sobre la destrucción de Jerusalén que su corazón ardió por reconstruir sus muros. Dios despierta a los suyos a través de una incomodidad que no pueden ignorar, una carga que no pueden soltar.
un deseo de algo más grande que no los deja en paz. La fe es lo que distingue a los que responden al llamado de los que lo ignoran. Muchos sienten la incomodidad, pero pocos tienen la valentía de actuar. Pedro pudo haber pasado toda su vida pescando, pero cuando Jesús lo llamó, dejó su barca sin mirar atrás. Eliseo pudo haber seguido arando la tierra, pero cuando Elías lanzó su manto sobre él, quemó sus arados y sacrificó sus bueyes como señal de que no había vuelta atrás. Hebreos 11:8 describe el paso de fe de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe no espera garantías, no necesita contratos ni seguridades. La fe responde cuando Dios habla, sin importar las circunstancias. El sistema del mundo ofrece estabilidad, pero no propósito, seguridad, pero no plenitud, comodidad, pero no trascendencia. Quienes han sido llamados a algo mayor deben decidir si quieren conformarse con lo que el mundo ofrece o si están dispuestos a caminar en la incertidumbre de la fe para ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Israel se lamentó en el desierto porque prefería la seguridad de la esclavitud en Egipto antes que la incertidumbre de la dependencia en Dios. Pero aquellos que confiaron, aquellos que creyeron en la promesa, fueron los que entraron en la tierra prometida. Dios nunca dijo que seguir su llamado sería fácil. De hecho, la Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron oposición, rechazo, pruebas y momentos de crisis antes de ver el cumplimiento de su propósito. Pero también está llena de promesas de que Dios es fiel para sostener a los que confían en Él. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortaleza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La seguridad de los elegidos no está en un empleo, sino en la fidelidad de Dios. La incomodidad en trabajos comunes no es un castigo, es una preparación. Es Dios empujando hacia un nivel más alto, sacudiendo lo que es temporal para que se abrace lo eterno. Es la evidencia de que hay algo más, algo que aún no se ha manifestado, pero que está en camino. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les ofreció un camino fácil, pero les prometió algo mayor, una vida de propósito, una misión que cambiaría la eternidad, un destino que no se compara con ningún beneficio terrenal. Aquellos que han sentido el peso de esta verdad no pueden seguir ignorándola. No fueron creados para encajar en un sistema que no los puede sostener. No fueron diseñados para vivir en la mediocridad de lo común. Fueron apartados, marcados, llamados a algo más grande. Y aunque el proceso de transición pueda ser desafiante, aunque el miedo intente paralizar, aunque el mundo insista en que deben conformarse, la voz de Dios sigue resonando, llamando a salir, a confiar, a creer que hay algo más. Los elegidos no trabajan en trabajos comunes porque no pueden, porque su espíritu no los deja, porque su destino no está en lo que el mundo ofrece, sino en lo que Dios ha preparado para ellos. Porque la incomodidad que sienten no es un error, es una señal. Porque lo que han estado esperando no está en la seguridad de un empleo, sino en la obediencia a un llamado. Porque fueron creados para impactar, para transformar, para vivir en la plenitud de lo que Dios ha diseñado para ellos. Y porque cuando finalmente deciden dar el paso de fe, descubren que todo lo que dejaron atrás no se compara con la gloria de lo que Dios tenía preparado desde el principio. Los elegidos de Dios no pueden limitarse a una vida de trabajo sin propósito, porque han sido llamados a impactar el mundo, no solo a sobrevivir en él. Hay una diferencia profunda entre aquellos que trabajan simplemente para ganarse la vida y aquellos que han sido marcados por Dios para transformar la realidad en la que viven. No se trata de evitar el esfuerzo o de rechazar la responsabilidad, sino de comprender que la misión de los hijos de Dios no se puede encerrar dentro de un esquema mundano que solo ofrece estabilidad temporal. Efesios 2:10 declara con certeza: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No se trata de un simple empleo, sino de un propósito que trasciende lo terrenal.
una obra que fue establecida antes del nacimiento de cada persona y que espera ser cumplida. Dios no llamó a los suyos a ser meros espectadores dentro del mundo, sino a ejercer influencia, a marcar la diferencia en su generación. La Biblia está llena de hombres y mujeres que entendieron que su vida no podía reducirse a un trabajo común, sino que debía estar alineada con la voluntad de Dios. José no fue puesto en Egipto solo para administrar provisiones, sino para preservar a su pueblo. Esther no llegó al palacio solo para disfrutar de una posición privilegiada, sino para interceder por la salvación de su nación. Nehemías no obtuvo un cargo en la corte persa solo para asegurar su bienestar personal, sino para restaurar los muros de Jerusalén. Cada uno de ellos pudo haberse conformado con lo que el mundo les ofrecía, pero entendieron que su verdadero llamado iba más allá de lo visible. Jesús mismo dejó claro que la vida de los elegidos no podía girar en torno a una ocupación terrenal sin impacto espiritual. Cuando llamó a sus discípulos, no les ofreció una estabilidad financiera, sino un propósito eterno. A Pedro y Andrés los encontró lanzando redes, a Santiago y Juan remendando las suyas. Eran pescadores, un trabajo honrado, estable y necesario, pero no el destino final que Dios tenía para ellos. Jesús se acercó y dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. No les prometió riquezas, no les garantizó una vida cómoda, solo les ofreció un propósito mayor, y ellos entendieron que esa era la verdadera riqueza, porque sin dudarlo dejaron sus barcas y lo siguieron. El llamado de Dios no siempre tiene sentido a los ojos del mundo. La lógica humana diría que es más sensato asegurar una fuente de ingreso estable antes de seguir un propósito espiritual. Pero la fe no sigue la lógica del mundo, sino la voz de Dios. Eliseo estaba trabajando con sus bueyes cuando Elías pasó junto a él y arrojó su manto sobre él. Sin hacer cálculos, sin consultar su estabilidad financiera, Eliseo entendió el significado de ese acto y respondió quemando sus arados y sacrificando sus bueyes. No dejó ninguna puerta abierta para regresar, porque su decisión era definitiva. Primero Reyes 19:21 relata su determinación: y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. No hubo negociación ni dudas, solo una respuesta inmediata a un llamado mayor. Dios no llama a los suyos a una vida de comodidad, sino a una vida de impacto. Quienes han sido elegidos no pueden conformarse con la seguridad que el mundo ofrece, porque dentro de ellos hay un anhelo más grande que los empuja hacia lo desconocido. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés dejó la corte de Faraón para identificarse con el pueblo de Dios. Pablo renunció a su estatus y educación farisea para convertirse en apóstol de los gentiles. Ninguno de ellos fue llamado a una vida de estabilidad, sino a una vida de propósito. La mentalidad del mundo enseña que el éxito se mide en función del ingreso y la estabilidad laboral, pero la Escritura muestra que la verdadera recompensa está en cumplir la voluntad de Dios. Jesús contó la parábola del siervo fiel y el siervo negligente para ilustrar este principio. En Mateo 25:21, el Señor le dice al siervo que multiplicó sus talentos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios no mide la vida de sus hijos por la cantidad de bienes que acumulan, sino por la fidelidad con la que cumplen el propósito para el cual fueron llamados. Aquellos que han sido apartados por Dios no pueden vivir bajo la lógica de la autosuficiencia. No pueden depender de un salario como su única fuente de seguridad, porque han sido llamados a depender completamente de Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción radical: no llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo 19:10. Esto no era un llamado a la irresponsabilidad, sino a la confianza absoluta en la provisión divina. Quienes viven en el propósito de Dios experimentan de primera mano cómo Él se encarga de proveer en cada etapa del camino.
El mundo intentará convencer a los elegidos de que necesitan asegurarse primero antes de seguir el llamado de Dios. Pero la fe no funciona con garantías humanas. Israel no vio el mar abrirse antes de caminar hacia él, sino que las aguas se separaron cuando dieron el primer paso. Los muros de Jericó no cayeron antes de que el pueblo marchara, sino después de obedecer la instrucción divina. La provisión de Dios no llega antes de la obediencia, sino como resultado de ella. El problema de muchos es que están esperando condiciones ideales antes de moverse. Están esperando un respaldo financiero, una confirmación visible, un entorno seguro antes de dar el paso de fe. Pero Dios no trabaja con seguridades humanas, sino con corazones dispuestos. Hebreos 11:6 lo deja claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa a los que confían en Él más allá de lo que ven, a los que caminan por fe, a los que no dependen de estructuras humanas para sentirse seguros. La vida de los elegidos no puede limitarse a un empleo sin propósito, porque han sido diseñados para algo más grande. No pueden conformarse con lo que el mundo les ofrece, porque saben que hay algo más. La insatisfacción que sienten no es un error, sino un recordatorio de que hay un llamado esperando. La decisión es suya. Pueden ignorar la voz de Dios y quedarse en la seguridad de lo conocido, o pueden responder con fe y entrar en la plenitud de su propósito. Cuando Jesús llamó a los discípulos, no les ofreció certezas terrenales, pero les dio una promesa mayor, una vida que marcaría la eternidad. Quienes han sido llamados tienen la misma elección. Pueden seguir atrapados en la rutina de un trabajo sin propósito, o pueden confiar en que Dios los ha preparado para algo más grande. La diferencia entre los que impactan el mundo y los que solo lo habitan está en su respuesta. Y solo aquellos que están dispuestos a dejar lo común pueden entrar en lo extraordinario que Dios tiene reservado para ellos. Los elegidos de Dios no fueron llamados a encajar en la estructura de un mundo que no puede sostenerlos. No fueron diseñados para operar bajo un sistema que limita su potencial, ni para conformarse con una existencia basada en la seguridad terrenal. Hay una fuerza dentro de ellos que los impulsa a ir más allá, una urgencia que los aparta de lo común y los empuja hacia algo que no todos pueden comprender. Es un fuego que consume, una certeza interna de que nacieron para algo que trasciende lo visible. No importa cuánto intenten adaptarse a la norma, siempre habrá una sensación de que hay algo más, de que lo que el mundo ofrece no es suficiente. Esta lucha interna no es una debilidad, sino una señal de que han sido marcados por Dios para una obra mayor. El llamado de Dios no es una invitación a la comodidad, sino un desafío a caminar en lo desconocido. No es una propuesta de estabilidad, sino una promesa de propósito. Los que han sido elegidos no pueden medirse con los estándares del mundo, porque su vida no está diseñada para encajar en la estructura terrenal. Lo que para otros es suficiente, para ellos nunca lo será, porque su espíritu no se conforma con lo temporal. Se levantan cada mañana con una insatisfacción que no desaparece con logros humanos, porque lo que anhelan no es reconocimiento, ni éxito, ni estabilidad, sino cumplir la razón por la que fueron enviados a este mundo. El propósito de Dios es una llama que no puede ser apagada. Intentar sofocarlo con distracciones mundanas solo prolonga el momento inevitable en el que tendrán que rendirse a lo que fueron llamados a hacer. Aquellos que han sentido el peso de esta verdad pueden intentar ignorarla, pueden tratar de encontrar satisfacción en lo que otros llaman éxito, pero tarde o temprano llegarán a la misma conclusión. Nada en este mundo puede llenar el vacío que deja un propósito no cumplido. Pueden construir carreras impresionantes, acumular riquezas, establecer una vida estable, pero habrá un eco en su interior que les recordará que no nacieron para esto, que hay algo esperando, que su tiempo aquí es demasiado valioso para desperdiciarlo en lo que no tiene peso en la eternidad. El sistema del mundo ha perfeccionado el arte de mantener a las personas ocupadas sin permitirles avanzar hacia su verdadera razón de existir.
Todo está diseñado para distraer, para convencer de que la vida es solo una serie de responsabilidades que deben cumplirse hasta el final de los días. Pero los elegidos no pueden ser atrapados en esta ilusión. Hay algo en ellos que se rebela contra la mediocridad de la existencia común. Una voz en su interior que les susurra constantemente que fueron creados para algo más grande. No es arrogancia ni inconformidad sin sentido. Es el clamor del espíritu que sabe que su vida tiene un significado mayor. El mundo tratará de convencerlos de que están equivocados, de que su anhelo de más es irrealista, de que deben conformarse con lo que tienen. Pero el llamado de Dios no se apaga con palabras, ni se diluye con el tiempo. No se ajusta a los planes humanos, ni se debilita con la duda. Es una semilla que, aunque se intente enterrar, tarde o temprano romperá la tierra y crecerá con más fuerza. Porque lo que Dios ha plantado en el corazón de los suyos no puede ser arrancado. Lo que Él ha determinado para ellos no puede ser reemplazado por ningún éxito terrenal. No todos entenderán este camino. No todos verán con claridad lo que los elegidos han sido llamados a hacer. Muchos intentarán convencerlos de que sigan el curso natural de la vida, de que se apeguen a lo que es seguro, de que dejen de lado las ideas que parecen imposibles. Pero los que han sido apartados por Dios no pueden depender de la aprobación del mundo, porque su misión no se origina en el mundo. Su destino está sellado por el propósito divino y ningún sistema humano puede cambiar lo que Dios ha establecido para ellos. El tiempo es el recurso más valioso que se les ha dado. Cada día que pasa sin responder al llamado es un día que no puede ser recuperado. Cada momento invertido en lo que no tiene propósito es una oportunidad perdida para manifestar lo que Dios ha planeado. No se puede negociar con el tiempo. No se puede pedir una segunda oportunidad cuando la vida ha llegado a su fin. Lo que se haga con los días que han sido dados definirá si se vivió solo para existir o si se vivió para cumplir la razón por la que Dios los envió. Las voces del mundo dirán que es más sensato elegir lo seguro, que es más práctico mantenerse dentro del sistema, que es más fácil seguir el camino de la mayoría. Pero los elegidos no pueden ser guiados por la lógica humana, sino por la voz de Dios. No pueden tomar decisiones basadas en el miedo, sino en la fe. No pueden postergar lo inevitable, porque cada día de retraso es un día menos en el cumplimiento de su destino. No fueron creados para trabajos sin propósito, porque su vida no es un accidente. No fueron llamados a conformarse con lo que el mundo ofrece, porque su espíritu anhela lo eterno. No fueron diseñados para depender de un sistema humano, porque su provisión viene de Dios. No pueden quedarse atrapados en la rutina de lo común, porque dentro de ellos hay un fuego que arde por algo más grande. El momento de actuar no es mañana, ni cuando las condiciones sean ideales, ni cuando todo esté en su lugar. El momento es ahora, porque cada minuto cuenta, porque cada decisión acerca o aleja del propósito, porque cada día es una oportunidad para avanzar o para perderse en lo innecesario. La diferencia entre los que impactan el mundo y los que solo lo habitan está en la determinación de responder al llamado de Dios. Los elegidos no trabajan en trabajos comunes porque no pueden, porque su espíritu no los deja, porque su destino no está en la estabilidad terrenal, sino en la obediencia a la voz de Dios, porque fueron llamados a algo más grande, porque hay un propósito esperando, porque el tiempo es corto, porque el reino necesita a los que están dispuestos a dejarlo todo por lo que realmente importa, porque la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en lo que no tiene peso en la eternidad.